Bienvenidos a nuestro estudio en los libros de Primera y Segunda de Samuel. Estos libros nos brindan muchos ejemplos a seguir y advertencias para tener en cuenta. Hoy exploraremos algunos de los personajes principales y temas de estos libros. Los tres personajes principales que vamos a examinar son Samuel, Saúl y David. Por supuesto, hay muchos otros personajes a lo largo de los textos, pero estos tres son los gobernantes que llevan a Israel de ser un pueblo para convertirse en un reino. Juegan un papel importante en la historia bíblica y vamos a analizar su liderazgo. Los primeros 8 capítulos de Primera de Samuel nos hablan sobre la vida y el liderazgo del profeta Samuel. Samuel es un gran ejemplo para nosotros. El libro compara a Samuel con el sumo sacerdote Elí, quien es derrotado por los filisteos junto con sus hijos por llevar el arca del pacto a la batalla. Los capítulos del 9 al 15 describen un punto de inflexión para el pueblo de Israel. En estos capítulos Dios le pide a Samuel que le dé al pueblo lo que están suplicando, un rey terrenal para que puedan ser como todas las demás naciones que los rodean. Tanto Samuel como Dios saben que esto no es lo mejor para el pueblo ni para la nación. Samuel incluso les advierte sobre las terribles consecuencias de esta decisión. Sin embargo, el pueblo demanda un rey de todos modos. El reinado del primer rey de Israel, Saúl, sirve como una advertencia trágica. En cada capítulo, él se aleja más y más del Señor, lo cual afecta negativamente a toda la nación. Se advirtió al pueblo acerca de tener reyes terrenales y sin duda ellos experimentarán las consecuencias que Saúl alerta. En los capítulos 13 y 15, el liderazgo de Saúl es condenado y se comienza a formar el plan para designar a un reemplazo más digno. Nos encontramos con este reemplazo en el capítulo 16. Samuel es guiado por el Señor para ungir a un joven pastor como el nuevo rey de Israel. El resto de Primera de Samuel sigue a Saúl en su intento pecaminoso de frustrar los propósitos de Dios para con David. Saúl actúa egoístamente. Quiere pasar el poder a su hijo Jonatán, pero Saúl no tiene éxito. No solo David se convierte en rey, sino que es el mejor rey que Israel haya tenido y es uno de los personajes más renombrados de toda la Biblia. Ahora, volvamos a Samuel. Primero examinemos a su madre, a Ana, quien es un gran ejemplo en las Escrituras. El nombre de Samuel significa oído por Dios, porque Dios escucha la oración desesperada de su madre por un hijo. Ana es amada por su esposo más que su otra esposa, pero no puede tener hijos. Ana siente mucha vergüenza debido a esto. En aquel entonces, la infertilidad se consideraba como una maldición de Dios. Un año, la desesperación de Ana la lleva a hacer un voto a Dios mientras su familia está fuera de la ciudad. Mientras ella ora, es escuchada y bendecida por el sumo sacerdote, Elí. En 1 de Samuel 1:11, ella dice: «Oh Señor de los ejércitos, si te dignas mirar la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, sino que le das un hijo varón, entonces yo le dedicaré al Señor por todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza». Dios responde a su oración y ella tiene un hijo, Samuel. Cumple su voto a Dios llevando a su hijo para que sea criado por Elí en la casa del Señor. Cuando Samuel era un niño pequeño, escuchó la voz de Dios y recibió un mensaje para entregar a Elí. Dios le dice que eliminará a toda la familia de Elí del sacerdocio porque Elí no había disciplinado a sus hijos corruptos. Elí ha permitido que sus hijos deshonren a Dios y su casa. Por otro lado, Samuel crece y se convierte en un poderoso profeta. La Escritura dice en 1 de Samuel 3:20 que todo Israel, desde Dan hasta Berseba, sabía que Samuel estaba acreditado como profeta del Señor. Samuel es un ejemplo para nosotros en muchos aspectos. Fue dedicado a Dios desde su infancia. Fue enseñado intencionalmente en los caminos del Señor desde sus primeros años. Incluso dormía en el tabernáculo. Samuel, al igual que Moisés, es un gobernante profético y sacerdotal. Samuel es un gran líder. Nos muestra cómo manejar el poder de una manera benigna al someterse a la voluntad de Dios para ungir a su sucesor. Nunca deja de hablar la verdad de Dios, incluso después de que su gobierno formal haya terminado. No es de extrañar por qué Samuel es recompensado con la oportunidad de ungir al mejor rey que Israel jamás tendrá. En contraste con Samuel,
quien obedecía completamente la voz de Dios, la vida de Saúl destaca como una gran advertencia para nosotros. Cuando conocemos a Saúl por primera vez, no parece ser particularmente espiritual. Después de perder algunos asnos, busca a Samuel con la esperanza de recibir una visión profética que explique dónde están sus asnos. Esta es una forma de pensar muy pagana. Cuando Samuel ve a Saúl por primera vez, Dios esencialmente le dice: «Mira, ese es el hombre del que te hablé, es el que gobernará sobre mi pueblo». La frase hebrea que Dios usa aquí para describir a Saúl es muy negativa, lo cual no es una coincidencia. Saúl comete muchos errores, todos los cuales pueden atribuirse a su comprensión defectuosa de lo que se espera de los líderes de Dios. Muchos otros líderes bíblicos llegan a decir humildemente: «Nosotros no podemos, pero Dios puede». Desafortunadamente, Saúl nunca aprende esta lección. Saúl hace todo lo contrario, se resiste al llamado de Dios y dice: «¿Acaso no soy yo benjamita, de las más pequeñas de las tribus de Israel, y mi familia la más insignificante de todas las familias de la tribu de Benjamín? ¿Por qué entonces me hablas de esta manera?». Saúl no hace esta declaración por humildad, sino por miedo. A lo largo de su reinado, Saúl busca resolver sus problemas mediante su propia astucia y esfuerzo. Para él, no puedo, se convierte en un exceso de confianza de yo puedo. Finalmente, piensa que sabe mejor que el propio Señor y desobedece a Dios una y otra vez. Israel peca al pedir un rey por todas las razones equivocadas. Dios responde dándoles un rey cuyo corazón es similar al de ellos, dándoles el rey que se merecen. Esto no significa que Dios estuviera tratando de sabotear a Israel. Dios les da tanto a su pueblo como a su nuevo rey una verdadera oportunidad de éxito. De hecho, Dios capacita a Saúl a través de su Espíritu Santo para liberar al pueblo de sus enemigos. Equipa a Saúl dándole guía profética a través de Samuel. Saúl también tiene todo el acceso que necesita tanto a la ley como al santuario de Dios. Escucha la promesa de Dios en 1 Samuel 12, del 14 al 15. Si temen al Señor y le sirven, si obedecen su voz y no se rebelan contra el mandato del Señor, entonces vivirán en pos del Señor su Dios, tanto ustedes como el rey que reine sobre ustedes. Pero si no obedecen la voz del Señor y si son rebeldes al mandato del Señor, entonces la mano del Señor estará contra ustedes y contra su rey. Esto nos muestra que los problemas que enfrentan los israelitas durante el reinado de Saúl son parcialmente causados por su propia desobediencia hacia Dios. En 1 Samuel 13, los soldados comienzan a dispersarse después de que Samuel no llega a tiempo, exactamente como se suponía. Saúl, por su egoísmo y su abusivo sentido de autoridad, ofrece un holocausto a Dios. Esto es algo que solo Samuel, un sacerdote, estaba autorizado a hacer. Esta decisión de Saúl es inexcusable y después Samuel le dice al pecador rey en 1 Samuel 13, del 13 al 14: «Has actuado torpemente, no guardaste el mandamiento que el Señor tu Dios te dio, pues ahora el Señor hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre». En 1 Samuel 14, Saúl se interpone en la obra de Dios a través de un voto insensato, poniendo en peligro la vida de su propio hijo. En el capítulo 15, Saúl comete el mismo gran pecado que Acán en Josué 7. Viola los mandamientos sagrados del Jerem. Una guerra de Jerem es una guerra de exterminio contra aquellos a quienes el Señor ha decidido eliminar de la tierra debido a su amor y gracia por el mundo. En 1 Samuel 15, se ordena a Saúl que destruya completamente a los amalecitas de esta manera. Se le dice a Saúl que todo lo asociado con los amalecitas que tiene aliento debe morir y ser quemado. Si puede sobrevivir al fuego, debe ser fundido y dedicado al templo. Sin embargo, Saúl no escuchó estas instrucciones. Cuando el ejército de Saúl conquista a los amalecitas, Saúl y sus hombres se quedan con lo mejor de los animales para sí mismos, afirmando que los usarán como sacrificios. También dejan con vida al rey de los amalecitas. Han violado las instrucciones específicas de Dios. Cuando Samuel es llamado nuevamente para pronunciar juicio sobre Saúl por su desobediencia, la trágica escena es casi irónica. Después de erigir un monumento para su propia gloria en la ciudad de Carmel, Saúl se dirige a Gilgal para honrar a Dios. Cuando Samuel llega, Saúl llora irónicamente en 1 Samuel 15, del 13 al 15. «El Señor te bendiga, he cumplido la palabra del Señor». Samuel responde: «Entonces,
¿Qué es ese balido de ovejas en mis oídos y el mugido de vacas que oigo? Saúl evade su responsabilidad en todo esto 2 veces, culpando al pueblo y excusando su desobediencia como una devoción religiosa, diciendo: delante del Señor tu Dios han traído los de Amalec, y de lo destruido han traído ovejas y vacas, lo mejor de las cosas que habían de ser destruidas, para sacrificar al Señor tu Dios. Pero el resto lo hemos destruido por completo. Sin importar las palabras que Saúl pueda decir, sus acciones desobedientes han revelado la verdadera condición de su corazón. Samuel responde una vez más con uno de los grandes discursos de las Escrituras, diciendo en 1 Samuel 15, del 22 al 23. ¿Se complace tanto el Señor en los holocaustos y en los sacrificios como en que la palabra del Señor sea obedecida? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención es mejor que el cebo de los carneros, porque la rebeldía es como el pecado de adivinación, y la obstinación es como la iniquidad de la idolatría. Por cuanto tú has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado a ti, para que no seas rey. Finalmente, Saúl confiesa. Él exclama: he pecado, pero luego continúa culpando al pueblo por sus propias acciones desobedientes. He pecado, he transgredido el mandamiento del Señor y tus palabras, porque temí al pueblo y escuché su voz. Luego, de manera casual y no relevante, Saúl le pide a Samuel el perdón divino y le pide que haga un buen espectáculo para las personas que lo rodean mientras él adora. Probablemente puedas adivinar que Samuel niega ambas solicitudes. Es evidente que la postura del corazón de Saúl es egocéntrica. Mientras Samuel se aleja, sin embargo, Saúl intenta un último truco para salirse con la suya. Agarra el borde del manto de Samuel, que se rasga debido a que Samuel se aleja rápidamente de él. Es importante entender que agarrar el borde del manto de alguien es un poderoso acto de alianza en el antiguo Cercano Oriente. Si aquel que agarra el manto hace una petición, entonces es una gran deshonra para esa persona negar esa petición. Samuel queda atrapado y no tiene otra opción que hacer lo que Saúl quiere. Una vez más, Saúl actúa egoístamente. Samuel se da cuenta de lo que debe hacer, pero también aprovecha este momento como una poderosa enseñanza. Él dice en 1 Samuel 15, 28, el Señor ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a tu prójimo, que es mejor que tú. Además, la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque él no es hombre para que se arrepienta. En esencia, Samuel dice: puede que tenga que hacer lo que pides, pero el Señor no juega esos juegos y no puede ser manipulado. Puedes haber rasgado mi ropa, pero el Señor ya ha rasgado el reino de tus manos y se lo ha dado a esa otra persona de la que te hablé antes. Samuel ha transmitido la verdad a Saúl. A partir de aquí, todo va cuesta abajo para Saúl. El Espíritu de Dios será retirado de Saúl y reemplazado por una fuerza demoníaca. Saúl pasará el resto de sus días tratando de descubrir quién será este nuevo rey y luego intentando matarlo. Saúl muere al caer sobre su propia espada para evitar ser asesinado por el ejército filisteo. Para concluir hoy, que la vida de Saúl sea una advertencia para ti. Capítulo tras capítulo, desde su presentación hasta su muerte, Saúl demuestra una obstinada autosuficiencia y una tendencia a hacer lo que él cree conveniente. Niega su necesidad de Dios. Si eso te describe a ti hoy, no sigas por el camino de la desobediencia. Solo conducirá a la pérdida de fe y es un camino que conduce a la muerte. En cambio, arrepiéntete y reconoce tu necesidad de Dios. Clama a Él y comienza a caminar en obediencia.